Muy buenas a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar de una película del año 2010 titulada No temas a la oscuridad, que es una película producida por Guillermo del Toro y dirigida por Troy Nixey. Una cinta que intentó rescatar el espíritu de una TV movie, una película para la televisión original de 1973, pero que terminó dividiendo opiniones entre los amantes del terror gótico y los que esperaban pues un remake más sólido. Mi ojo, Guillermo del Toro no dirigió la película, como ya dije, pero él estuvo muy implicado en el ámbito creativo y en la escritura de la película, en el guión. Em, y aunque aún así no se le considera su mejor trabajo, bueno, yo considero que es una muy decente película. Sí, la considero bastante cercana a lo que es su estilo narrativo y esa habilidad que tiene para contar historias medio fantasiosas, pero que al último le mete un estilo de terror bastante bueno. Entonces, la historia sigue a Sally, que es interpretada por Bailey Madison, una niña que llega a vivir con su padre, interpretado por Guy Pearce, y su nueva pareja, Katie Holmes, a una vieja mansión en Rhode Island, y allí descubre que el sótano está habitado por unas pequeñas criaturas malignas que susurran desde la oscuridad y que, bueno, pronto muestran intenciones mucho más hostiles y siniestras, ¿no? La película original de 1973 fue una producción televisiva de bajo presupuesto que marcó a toda una generación por su atmósfera opresiva y su capacidad para sugerir más que mostrar, además de tener unos efectos prácticos y maquillaje buenísimos. Pero para este remake del año 2010, Guillermo del Toro buscó expandir esa idea con más presupuesto y efectos digitales modernos, manteniendo la estética gótica y oscura que lo caracterizaba, ¿no? Pero bueno, el presupuesto rondó los 25 millones de dólares y aunque les digo, es una peli que no considero del todo mala, pero por desgracia no recaudó lo necesario, hizo unos 38 millones, entonces podemos considerarla básicamente un fracaso. Entonces quedó lejísimos de lo esperado para una gran producción respaldada por Del Toro. Em, pero aún así, bueno, creo que la podemos considerar una especie de obra de culto, sin tomar en cuenta la versión original, pero aun cuando esa es considerada de culto con mucho más peso que esta. Pero bueno, después de eso tenemos las actuaciones. Por ejemplo, Bailey Madison es sin duda la mejor de todo el elenco. Transmite el miedo y la vulnerabilidad de una niña atrapada en un mundo de adultos que no le creen, que no creen lo que ella está diciendo, no toman en cuenta esas advertencias, creen que son más que nada fantasías de una niña asustada. Guy Pearce y Katie Holmes pues cumplen con papeles funcionales, pero sin un gran brillo realmente. Todo se lo lleva la niña. Se siente que la carga dramática recae totalmente en Bailey Madison como protagonista y lo hace bastante bien. O sea, ella en su actuación nos muestra un estado de desesperación, de terror y de impotencia, porque ella a fin de cuentas, pues sí, es una niña, es mucho más grande que estas criaturitas que están por ahí, pero aún así representan un peligro para ella, porque el hecho de que no le crean la hace todavía estar sola. Y esa soledad es la que precisamente la tiene en peligro total. O sea, tiene varios agujeros de guión la trama, pero aún así, vaya, el guión expande la mitología de las criaturas, de estos homúnculos, pero a veces se excede en explicaciones que restan el misterio, ¿no? El exceso de CGI también le juega en contra, ya que lo digital no logra transmitir el mismo impacto que la sugestión de la película original. Ahora, no digo que esté mal, me gusta el estilo. Guillermo del Toro estuvo muy metido en el desarrollo de estos seres. Estuvo muy implicado para que se vieran como si fuesen una mezcla entre hadas de los dientes o los ratones el ratón de los dientes.
y se les conoce simplemente como los homúnculos. Y el diseño está muy bueno, a mí me gusta cómo se ven, pero por desgracia el CGI creo que de plano le restó si la comparamos con la original. Y hay momentos en los que la trama se siente más como un drama familiar que como un auténtico relato de terror, ¿no? La ambientación, en cambio, que es gótica y oscura dentro de la mansión, bueno, eso es bastante bueno, con escenarios que parecen sacados de un cuento macabro. El diseño de las criaturas, como les digo, resulta inquietante en varias secuencias, sobre todo por la manera en que se mueven, que parecen incluso ratas, ratones. em, y la interpretación de Bailey Madison, pues es la que eleva el nivel de la historia, es la que salva todo este rollo. Lo malo es que el guión es algo irregular y carece de la tensión psicológica de la versión original y el ritmo pues es inconsistente. O sea, puede cortar la atmósfera de terror en ciertos pasajes y los efectos digitales que, vaya, no es que envejecieran del todo mal, pero sí que en cierto punto pues restan fuerza a la tensión y al miedo. Entonces, bueno, vaya, un dato curioso. La versión de 1973, vaya, hecha para televisión con presupuesto limitado, sigue siendo más perturbadora para muchos espectadores porque dejaba mucho a la imaginación. Era esa sencillez, atmo- esa sencillez atmosférica es lo que el remake perdió al intentar mostrar demasiado. Quiso explorar mucho el lore de estos homúnculos con folclore local y pinturas o cuadros y cosas así, e incluso una especie de escena que sirve como un intervalo, bueno, una pequeña escena que nos presenta a los homúnculos con el antiguo dueño de la mansión, pero que realmente no nos explica gran cosa. También llega a ser un poquito ambiguo en ciertas partes. Em, les digo, las criaturas estas son de lo mejor que tiene la película en cuanto a diseño. Por desgracia, lo que es los efectos digitales, en cuanto a la historia, vaya, le juega chueco. De plano no sirvió del todo si lo vemos actualmente. Y si la seguimos comparando con la versión original, bueno, si ya vieron la versión de los 70s, se van a dar cuenta o saben de lo que estoy hablando, porque esas criaturillas que aparecen ahí, o sea, los homúnculos, se ven perturbadores con esas capas de material, de prótesis, de maquillaje, y también la forma en que utilizaron los efectos prácticos para hacerlos ver, este, pequeñitos y al mismo tiempo amenazadores. Está genial, la verdad. O sea, esa película es muy buena y sí te da cierto repelús en algunas partes. Ya hablaremos de ella en su momento. Pero, bueno, en conclusión, esta película del 2010 es un remake con un empaque visual muy atractivo y la mano inconfundible de Guillermo del Toro en la estética, pero que no logra superar a su antecesora para nada, pero es una película disfrutable si buscas terror gótico con criaturas fantásticas, pero que deja la sensación de que pudo ser mucho más aterradora, pero aún así el mensaje está bueno y Guillermo del Toro le gusta jugar con ese tipo de historias que tienen un mensaje con respecto a los niños, por ejemplo, El laberinto del fauno, ¿no? Em, entonces, esta película nos deja en claro que cuando no, vaya, por ejemplo, los adultos que no escuchan las advertencias de la niña, pues tiene consecuencias. Eso de no prestar atención a lo que los niños dicen, tiene consecuencias que pueden afectarle o a ella o a todos en general. Y al final de la película se muestra que precisamente pues sí hubo consecuencias, consecuencias muy siniestras. El final es muy triste, es un final descorazonador, no hay un final feliz, pero creo que también eso es parte de el estilacho de Guillermo del Toro. Em,
Y entonces, les digo, es una película muy disfrutable. Véanla, la recomiendo. Pueden verla incluso después de ver la primera versión o verla antes, pero sirve como para ampliar un poquito, ¿no? Para que sirva de comparativa y, bueno, también la original de 1973, con todas sus limitaciones, sigue siendo lo que realmente merece el título de clásico y de culto. Entonces, yo quisiera saber ustedes qué opinan, si es que ya las vieron. Déjenmelo saber en la caja de comentarios para que yo los lean. Dejen su like, suscríbanse, compartan. Les mando un fraterno saludo a todos y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.